Tiki. Vamos a comenzar la tercera unidad. La tercera unidad de la materia se llama la mecánica administrativa. Ese nombre es el nombre que le han puesto en el contenido de la materia, pero no es el título adecuado. O sea, no hay una mecánica administrativa. El proceso, la clase anterior hemos visto de que el proceso administrativo, ahora voy a recordar un poquito lo que hacía siempre al principio de las clases. La administración ha existido siempre. Desde los albores de la humanidad, la administración ha existido siempre. ¿Cómo sabemos que la administración ha existido siempre? Porque la administración no es otra cosa que el proceso de idealizar, de formular unos objetivos y conseguirlos, ¿no? Entonces, desde los albores de la humanidad, los seres humanos han podido determinar actividades para conseguir objetivos, y así lo muestran algunas pinturas rupestres que nos muestran que los seres humanos primitivos se organizaban en grupos para cazar y utilizaban armas y utilizaban técnicas, ¿no? Para la cacería, lo que ya denota que hay un principio consciente de planificar de manera previa lo que vamos a hacer para tratar de conseguir un objetivo. Esta es la última vez que voy a escribir esto en la pizarra. Después voy a escribir y ustedes me van a explicar, ¿ok? Si bien la administración ha existido siempre, un fenómeno administrativo es un acontecimiento puntual, específico, en el que podemos señalar los elementos que componen la administración. Podemos decir, tal es el grupo de personas, el grupo de amigos del barrio que quieren organizar una fiesta, la tribu de hombres de Neandertal que quieren cazar un mamut, el club de madres que quieren organizar una rifa, el conjunto de estudiantes de la materia CIS 2320 paralelo B que quieren organizar una visita a una industria. ¿No? Los identificamos. ¿Quién es el administrador? El jefe de la tribu, el presidente de la junta del barrio, el docente de la materia, el presidente del curso. ¿Cuáles son los objetivos? Alimentarse, en el caso de la tribu. En el caso de los amigos del barrio, organizar una fiesta de confraternización. En el caso o sea, podemos señalar los objetivos que se hayan establecido. Y podemos también ver qué actividades se deben realizar para conseguir ese objetivo. Entonces, si podemos señalar un evento particular en el que se identifiquen todas las partes, todos los elementos, estamos en presencia de un fenómeno administrativo. Es a partir de 1800 y pico, de mediados del siglo XIX, que aparecen los primeros científicos de la administración. Y lo primero que hacen los científicos de la administración es determinar que, sin importar el fenómeno administrativo que estemos analizando, hay 4 actividades que siempre se hacen. Se planifica, se organiza, se dirige y se controla. Hay 4 actividades que están presentes siempre: la planificación, la organización, la dirección y el control. Y estos señores le llaman a ese conjunto de actividades proceso administrativo. ¿Y por qué se analiza el proceso administrativo desde un punto de vista científico? Fundamentalmente para poder enseñar herramientas para hacer esas actividades, porque si bien están presentes en todos los fenómenos administrativos, yo puedo enseñar herramientas para planificar, lo que va a permitir que las personas que estudien esa ciencia puedan hacer su trabajo como administradores de la mejor manera. ¿Cuál es el objetivo de la administración? Alcanzar los objetivos.
Y hemos dicho, finalmente, para concluir esta breve introducción, que dos de estas actividades corresponden a la mecánica administrativa. Y dos de estas actividades corresponden a la dinámica administrativa. La mecánica administrativa también se llama la fase mecánica de la administración o fase de preparación. Hasta ahí la introducción y hoy, como tercera unidad, vamos a ver, tercera unidad del contenido de la materia, vamos a ver la mecánica administrativa. Y a manera de introducción les había dicho que este nombre no es el correcto. El nombre correcto es fase mecánica de la administración. La fase mecánica de la administración está compuesta por dos actividades, la planificación y la organización. Y hoy vamos a aprender a planificar. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estamos 5, bueno, 4. No tengo a Leonardo Diego anotado. ¿Me va a hacer recuerdo, Leonardo, de que le anote asistencia, por favor, cuando se integren el resto de sus compañeras? Ya hemos recordado que es la administración. La administración no es otra cosa que dirigir, controlar, gestionar, manejar algo, una entidad, una empresa, una institución, un organismo social, buscando deliberadamente alcanzar un objetivo. Para alcanzar ese objetivo se deben realizar diversas actividades establecidas y determinadas de manera previa. Esas actividades van a utilizar recursos y la habilidad de un buen administrador es utilizar esos recursos de manera eficaz y de manera eficiente. Y en el proceso de llevar a la institución, al organismo social, a sus objetivos, el señor de rojo debe tomar decisiones, el administrador debe tomar decisiones. Esa es también una de las tareas de la administración. Desde el punto de vista del proceso administrativo, la planificación es un proceso complejo, metodológico, ordenado, que comienza con determinar los objetivos. Establecer las metas. Primero, objetivos. Establecer las metas. Determinar qué actividades se tienen que realizar para alcanzar ese objetivo. Determinar en qué orden deben realizarse esas actividades y finalmente establecer qué recursos son necesarios para alcanzar, para realizar esas actividades que nos van a conducir a conseguir nuestros objetivos. Parece muy complejo, pero en realidad no es. La planificación, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, es determinar en primera instancia qué objetivos vamos a alcanzar. Y lo habíamos dicho, ¿no? Si es que ya existen formas de aprender a planificar, organizar, dirigir y controlar, es decir, ya hay unas escuelas que me permitan ser un buen administrador, todavía los objetivos no se pueden enseñar. ¿Por qué? Porque ahí radica la creatividad de las personas. Eso no se puede enseñar, la creatividad no se puede enseñar. Entonces, la planificación, ¿qué es? Es un proceso metodológico, ordenado, consciente, que comienza con la enumeración, la elección de objetivos, la determinación del horizonte para alcanzar esos objetivos. Este concepto lo tienen que conocer ustedes. La determinación de las metas que me permitan describir ese objetivo. Una vez concluido ese primer proceso, debemos determinar qué actividades se deben realizar para alcanzar esos objetivos. Y no solamente eso, sino la secuencia en las actividades. Finalmente, debemos determinar qué recursos son necesarios para alcanzar, para realizar las actividades que nos permitan alcanzar esos objetivos. Y en este último paso hay que enumerar, el administrador debe enumerar de manera precisa
qué recursos físicos, qué recursos económicos, qué recursos humanos, cuánto de tiempo y cuánto de espacio necesita para que se realicen las actividades que nos van a conducir a alcanzar nuestros objetivos. Sigamos. ¿Qué es un objetivo? Ya lo habíamos señalado en la clase anterior. Un objetivo no es más que un estado futuro deseado, anhelado. Este estado futuro puede provenir de dos instancias: de solucionar un problema, solución a un problema, o alguna mejora que queramos hacer. Por ejemplo, en el caso de la tribu de hombres prehistóricos, hay un problema, ¿no? Ya no hay comida. ¿Qué estado futuro estamos visualizando? La tribu con carne suficiente como para alimentarse una semana, digamos. Nuestro problema está solucionado. Ese es nuestro objetivo. El estado futuro deseado es cazar un mamut que nos provea de carne suficiente como para alimentar a toda la tribu durante un tiempo de una semana, unas 2 semanas. Puede surgir también el objetivo como una instancia de mejora. Por ejemplo, un barrio que esté siendo asolado por ladrones y asaltantes por la noche. Entonces se reúnen los habitantes de ese barrio y planifican formas de resolver ese problema y darle una mejora a su situación. Entonces planifican organizar una rifa o una marcha o un bloqueo o algo así para conseguir mejores condiciones de vida. Un objetivo, entonces, es un estado futuro deseado y lo que hace la administración es buscar plasmar ese estado futuro deseado en realidad. Una característica fundamental de un objetivo es que está planificado, planteado en el futuro. Hoy estamos idealizando, estamos soñando, estamos deseando un estado para el futuro y generalmente hay una distancia de tiempo. Esa distancia de tiempo se denomina horizonte. Entonces, determinar el objetivo, determinar el horizonte son las primeras actividades que tenemos que hacer cuando planificamos algo. Una vez que hemos determinado el objetivo y el horizonte, debemos determinar qué actividades son necesarias realizar para alcanzar ese estado futuro. Y también determinar, enumerar qué recursos son necesarios para la realización de esas actividades. Queremos cazar un mamut y necesitamos flechas, lanzas, fuego. Hemos determinado que vamos a ahuyentar, vamos a tratar de dispersar a la manada de mamuts a través de que un primer grupo va a ir haciendo bulla, va a tratar de hacer fuego para que los animales se asusten y comiencen a correr sin orden, de modo que podamos aislar a un individuo de la manada, y otro grupo va a ir a matar al mamut que se haya apartado de la manada, mientras el otro grupo va a tratar de mantener a los miembros de la manada, los otros mamuts, alejados para que no vuelvan a proteger a su compañero, ¿no? Esas son las actividades que hemos planificado hacer, que hemos determinado que son necesarias realizar para alcanzar ese estado futuro que deseamos.
Hemos señalado también en la clase anterior que una forma de determinar un objetivo, esta partecita es la más delicada, ¿no? La más delicada del proceso de planificación es el establecer, el concebir un objetivo. Y hay una herramienta, la herramienta SMART, que deriva de una palabra en inglés que significa astuto, listo, inteligente, que sirve como un mnemotécnico, un acrónimo que nos permite, en base a las primeras letras de las palabras asociadas, acordarnos de cuál es la regla general para concebir, para determinar que un objetivo es tal, que es un objetivo es un objetivo desde el punto de vista administrativo. Un objetivo entonces debe ser específico, debe ser medible, debe ser realizable, debe ser realista y debe estar limitado en el tiempo. Es decir, tiene que haber un horizonte asociado. La planificación, desde el punto de vista del horizonte, se clasifica en planificación operativa, planificación táctica y planificación estratégica. La planificación estratégica se caracteriza porque su horizonte es mayor a 5 años. Volvamos a entender qué es horizonte. El horizonte es el tiempo que nosotros estamos estimando que va a tener que pasar para que alcancemos los objetivos deseados. Si el horizonte es mayor a 5 años, estamos hablando de planificación estratégica. Si el horizonte es entre 1 a 5 años, estamos hablando de planificación táctica. Y si el horizonte es menor a 1 año, estamos hablando de planificación operativa. Nuevamente, si el horizonte es de largo plazo, es decir, mayor a 5 años, estamos hablando de planes estratégicos, planificación estratégica. Si el horizonte es de mediano plazo, estamos hablando de planificación táctica, y si el horizonte es de corto plazo, estamos hablando de planificación operativa. Esa planificación es diferente. La planificación operativa es diferente de la planificación táctica y la planificación táctica es diferente de la planificación estratégica. Son 3 tipos de planificación completamente diferentes. Lo único que se parecen es en que en los 3 se tienen que determinar qué actividades se deben realizar y qué recursos se van a utilizar. Pero se utilizan herramientas diferentes, el proceso de planificación es completamente diferente. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es la planificación estratégica. La planificación estratégica tiene como característica fundamental que el horizonte es mayor a 5 años. Cuando vamos a planificar de manera estratégica o vamos a hacer planes estratégicos, tenemos que entender de que este estado futuro deseado está muy lejos. Está muy, muy lejos. ¿Cuán lejos estará? 5 años, dice, por lo menos. Allá por el 2006, 2007, a don Evo Morales, que había sido elegido presidente de Bolivia, dijo en un discurso, para el 2025 Bolivia va a ser como Suiza. Bolivia va a ser la Suiza de Sudamérica. Suiza es un país mediterráneo, me imagino que por eso lo ha elegido, mediterráneo en Europa.
es uno de los países con el PIB más alto. El Producto Interno Bruto es la cantidad de dinero que gana el país. Suiza es uno de los países con el PIB más alto. Solamente está superado por Alemania, Francia, Italia. Pero tiene un PIB per cápita más alto que ellos. Es decir, la cantidad de dinero que gana un suizo es muy alta. Es el PIB más alto, antes de esta cuarentena era el PIB más alto de Europa. En promedio, un suizo, un habitante de Suiza, gana cerca de $40,000 por año. O sea, no parece mucho, pero es una cantidad muy alta porque es un promedio. ¿Ya? Lo decíamos, don Evo Morales dijo que el 2006 o 2007, que para el 2025 Bolivia iba a ser como Suiza, la Suiza de Sudamérica. Obviamente Suiza tiene muchos indicadores que nos permiten evaluarla como un país muy, muy rico, pero no entendemos hasta ahora los que hacemos planificación estratégica, no entendemos a qué se refería. Suiza tiene uno de los índices más altos en educación. Suiza tiene uno de los niveles más altos en expectativa de vida. Suiza tiene uno de los índices más bajos en delincuencia. Tiene uno de los índices más altos en calidad de vida humana. Entonces, no sé a qué se habrá referido don Evo Morales al decir que Bolivia iba a ser Suiza, como Suiza, ¿no? O sea, íbamos a tener la mejor salubridad, una salubridad equivalente a la de Suiza, una educación equivalente a la de Suiza, etcétera. No lo sabemos. Pero lo que yo quiero rescatar aquí es qué horizonte planteaba don Evo Morales para Bolivia en esa época. Del 2006 al 2025 son cerca de 19 años. Digamos, redondémoslo a 20 años. Estamos hablando de planificación estratégica. ¿Por qué? Porque es mucho más de largo plazo que 5 años que hemos dicho que es el límite, ¿no? ¿Será que hay planes estratégicos más largos, de más largo plazo? Ustedes, en el momento en el que han salido bachilleres, se han planteado ser ingeniero de sistemas. Imaginémonos que ustedes han salido bachilleres el 2017, 2018, digamos, y han entrado a la facultad el 2019. Piensan salir el 2024, Son 5 años. Es decir, sus planes son estratégicos. ¿Cuál es el problema de los planes estratégicos, los planes de largo plazo? Pueden pasar muchísimas cosas. Pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál será el plan estratégico más ambicioso? Enseguida volvemos con la diapositiva, no se preocupen. Voy a hacer una...
Vamos a hablar un momentito, nos vamos a apartar de la diapositiva principal, del juego de diapositivas principales, para hablar de el horizonte en planificación. ¿Cuál será? A ver, hemos dicho que don Evo Morales había planteado un horizonte de planificación de cerca de 20 años, ¿no? Hace unos 10, no, hace unos 20 años, Venezuela era de lejos el país con el peor fútbol de Sudamérica. Fundamentalmente porque hasta hace unos 20 años el país caribeño, Venezuela, no practicaba el deporte, el fútbol como su deporte principal. Para los venezolanos el deporte principal era el béisbol. Los venezolanos juegan mucho béisbol y básquetbol. Entonces eran una potencia en béisbol y en básquet, pero en fútbol nada que ver. O sea, pero conforme algunas regiones del país, no todo el país, no a todo el país le gusta el béisbol, conforme habían algunas regiones en las que el fútbol era un deporte que era muy querido, la Federación Venezolana de Fútbol comenzó a invertir y realizó un proyecto a largo plazo, invirtiendo mucho sobre todo en la juventud. Entonces, nombraron al actual, entre varios, al actual director técnico de la selección boliviana. Lo nombraron como un entrenador de las divisiones inferiores. ¿Sí? Venezuela comenzó a participar en campeonatos regionales y en campeonatos mundiales de divisiones menores, de divisiones juveniles sobre todo. En las eliminatorias para el Mundial de Rusia, Venezuela estuvo a punto de clasificar, muy por encima de Bolivia, por ejemplo. Entonces, los planes estratégicos, es decir, pensar en la juventud como para que los objetivos se alcancen en 5, 6, 10 años, son cosas que funcionan. La diferencia con Bolivia es que lo nombramos a un técnico, por ejemplo, al anterior técnico de San José, lo han nombrado como director técnico de la selección, y cae derrotado en un partido, inmediatamente lo votan, ¿no? Este viernes juega la selección boliviana dirigida por el venezolano y jugamos contra Brasil. Seguramente nos van a sacudir, ojalá que no, pero inmediatamente se van a levantar voces de protesta, fundamentalmente de los periodistas deportivos, y van a decir, no, votenlo, que sea tal otro, el técnico, y no vamos a hacer un plan de largo plazo. Los planes de largo plazo funcionan. ¿Habrán horizontes mayores a 20 años? La ONU ha planteado 25 objetivos de desarrollo sostenible, se llaman, pueden buscar eso en el internet, vamos a hacer una práctica al respecto de eso. Más adelante, ¿qué el mundo pretende alcanzar para el 2025? Estos 25 objetivos de desarrollo sostenible se han planteado allá por el 2010, o sea, en un horizonte de 15 años. Hay muchos ejemplos de horizontes muy grandes, mayores a 5 años, mayores a 10 años, pero uno de los más renombrados es el ejemplo de Corea. Corea es un pequeño país en Asia que limita con Norcorea. O sea, toda esta península es la península de Corea. Al norte colinda o limita con China. Está muy cerca de Rusia. Y
tuvo a lo largo de toda su historia mucha influencia del Japón. Corea está en esta partecita, todo esto es el Asia, ¿no? La historia de Corea es muy trágica. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ha estado muy cerca de dos imperios muy poderosos. El imperio chino al norte y el imperio japonés muy cerca en el mar. Y a lo largo de su historia ha sufrido muchas tragedias. Hasta antes de 1950, el territorio de Corea era permanentemente invadido por los chinos y por los japoneses. Los japoneses lo invadían y durante mucho tiempo lo tuvieron como una especie de granja. El Japón es una especie de isla que proviene de la actividad volcánica y de la actividad telúrica, es decir, de los terremotos. Y es un territorio bastante poco productivo. Como Corea está en el continente, es un país mucho más rico en diversidad agrícola. Entonces el Japón permanentemente invadía Corea para producir ahí sus alimentos. Hasta 1950, Corea había sido invadida por el Japón y por la China. Acaba la Segunda Guerra Mundial, el Japón es derrotado y Corea es liberada. Porque hasta 1950 Corea había sido permanentemente sojuzgada por el Japón. Entonces ganan los americanos la Segunda Guerra Mundial, el imperio del Japón es derrotado luego de que se sueltan 2 bombas atómicas en el territorio japonés y los japoneses se rinden y, lógicamente, se alejan de todos los territorios que tenían sojuzgados, entre ellos Corea. Corea estaba destrozada por la guerra, destrozada porque nunca habían permitido a los japoneses que se desarrollen los coreanos. O sea, los coreanos eran prácticamente campesinos. Los japoneses les tenían prohibido incluso tener armas. Es por eso que los coreanos desarrollan algunas artes marciales, como el taekwondo, que no utiliza armas, simplemente utiliza las partes del cuerpo, sobre todo las piernas, para defenderse, ¿no? Entonces, a diferencia de los japoneses que habían descubierto formas muy perfeccionadas de utilizar el acero japonés es muy bueno, las espadas japonesas son muy cotizadas. Los coreanos nunca se les había permitido desarrollarse más allá de la agricultura. No les era permitido educarse, por ejemplo. Los coreanos no sabían leer ni escribir. Acaba la Segunda Guerra Mundial y en 1945 Corea se ve liberada. Los coreanos comienzan a organizarse, tratan de edificar su país, que había estado durante siglos sojuzgado, y inmediatamente es invadida por China. La ONU hace la Liga de Naciones, que todavía no había la Organización de Naciones Unidas, la Liga de Naciones se llamaba, hace una llamada de atención a China y China dice, no, nosotros no hemos invadido y comienza a formar al ejército coreano, agarra a los coreanos y les transmite la ideología comunista. China era hasta hace muy poco comunista. Bueno, sigue siendo comunista, pero en realidad de comunismo no tiene muy poco. Pero esas veces sí era muy comunista, ¿no? China se declara comunista en 1947 y comienza a invadir algunos territorios como el Tíbet
y Corea para expandir su influencia política. Francia y algunos otros países mandan tropas a Corea para tratar de hacer frente a esa ola que pretendía convertir a Corea en un país comunista, un país satélite de la China. Y en 1953 se declara la guerra en Corea. Los aliados, Estados Unidos sobre todo y Francia, destacan tropas en la parte sur de la península, y los chinos hacen que se declare la República Democrática de Corea. La República Democrática de Corea, con apoyo de la China, tratan de invadir la parte sur de la península de Corea, y es repelida por tropas americanas que apoyan al gobierno muy incipiente de Corea. Y en fin, finalmente en 1953 termina la guerra de Corea, se hace el alto al fuego en 1953, y se declara que Corea, la península de Corea, se parte en dos países, ¿no? La República Democrática de Corea al norte y la República Democrática de Corea al norte, o Corea del Norte, y la República de Corea o Corea del Sur al sur de la península. Siglos de sojuzgamiento por parte del Japón, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, acarrearon un país completamente destrozado. No había escuelas, no había universidades, no había carreteras, no había infraestructura, no había nada en Corea, ¿no? Era un país muy primitivo. Tratan luego de la guerra de Corea, tratan de idear cómo hacer que Corea no solamente se potencie, sino haga frente a un gigante dominado por la China, como a través de un gobierno títere que gobernaba el territorio norte de Corea, ¿no? Corea del Norte. Y llega un momento en el que se reúnen todos los coreanos, a través de sus representantes, van profesores, docentes universitarios, líderes estudiantiles, líderes barriales, a un gran evento que reúne a todo lo mejor de Corea del Norte. Los Estados Unidos ofrecieron unos préstamos muy buenos de dinero, pero estaban condicionados a planes de desarrollo. Y se establece lo que ahora se llama como el Plan Estatal de Corea del Sur. El Plan Estatal de Corea del Sur estaba fundamentado en educación, tecnología, economía y sobre todo valores. No había escuelas, no había universidades. Y lo primero que hace Corea es decir, vamos a invertir en educación. Y agarran a promociones íntegras, promociones enteras de coreanitos, y los mandan a estudiar a otros países. ¿Por qué? Porque no había infraestructura educativa en Corea que pudiera enseñar a esos jóvenes. Con plata de préstamos, el país invierte en mandar a generaciones íntegras de coreanos. Toda la promoción 1955 de Corea, de los colegios, se va a estudiar a Estados Unidos, a Francia, a Europa, a diferentes universidades, y luego con el encargo de que vuelvan y ellos sean los encargados de ya enseñar a los coreanos a través de la creación de universidades, etcétera. Mientras sus recursos humanos están siendo preparados en otras universidades, Corea también potencia su infraestructura. Se comienzan a construir carreteras, se comienzan a construir hospitales, universidades, colegios, escuelas, y se va potenciando la economía, dándole énfasis a algunos coreanos que
comienzan a formar empresas. ¿Cuántos años creen ustedes que tenía como horizonte este plan estatal? ¿20, 25 años? ¿30 años? El plan estatal de Corea estaba planteado para 100 años. O sea, un horizonte de 100 años. Los resultados del plan estatal de Corea se van a ver recién alrededor del año 2050. 100 años. Es decir, las personas que se habían reunido para hacer ese plan sabían que ellos no iban a ver sus resultados. Sabían que sus hijos, los hijos de ellos, no iban a ver los resultados. Sabían que los hijos de los que estaban haciendo el plan no iban a ver los resultados. ¿Cuántas generaciones son en 100 años? En promedio, las personas comienzan a tener hijos a sus 20, 25 años. Eso es una generación. Entonces, estamos hablando de que 100 años son entre 4 a 5 generaciones. Es decir, los tataranietos de los que idearon este plan estatal de Corea del Sur iban a ver los objetivos, iban a vivir los objetivos de ese plan estatal. Obviamente, muchos de los resultados de ese plan estatal ya se están viviendo ahora, ¿no? Pero todavía los resultados finales recién se van a vivir en lo que viene por delante. ¿Qué ha significado este plan estatal de Corea del Sur? Fíjense, esta es una comparación entre el crecimiento económico de Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur está en azul y Corea del Norte está en rojo y Corea del Sur está en azul. Más o menos, el plan fue planteado alrededor de 1960, 62, y obviamente sus resultados recién se pudieron vivir 5 años después, cuando ya las primeras generaciones comenzaron a volver de su educación. Pero a partir de ese momento hay un arranque, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué significa ese plan en términos económicos y en términos estadísticos? Vamos a hacer una comparación entre Corea del Sur y Bolivia. Corea del Sur tiene como capital Seúl, Bolivia tiene como capital a Sucre. Su población, la población de Corea del Sur son más o menos 51 millones, la población de Bolivia supera los 11 millones. La superficie de Corea es de 100.000 kilómetros cuadrados. La superficie de Bolivia es de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es decir, Bolivia, perdón, es 10 veces más grande que Corea en superficie. La moneda es el won en Corea y en Bolivia es el boliviano. En Corea del Sur, la religión, mayoritariamente la gente no cree, no tiene religión, y mayoritariamente la religión en Bolivia es cristiana. Ambos países pertenecen a diversas organizaciones multilaterales, pero aquí está lo interesante. El PIB per cápita más o menos el PIB anual de Bolivia es 34.000 millones de euros. El PIB anual de Corea es 1.300.000 millones de euros. O sea, es 1 billón de euros. El PIB per cápita, más o menos, el ingreso por habitante en Bolivia son 3.000 euros. El PIB per cápita en el año 2018 de Corea era 26.000 euros. Obviamente, Corea del Sur debe mucho dinero. Bolivia debe
17.000 euros, 17.000 millones de euros más o menos, y Corea del Sur debe 538 millones de euros, ¿no? O sea, es una deuda muy grande. Pero con ese Producto Interno Bruto, Corea va a pagar tranquilamente su deuda. Y un ejemplo de que esa planificación estratégica funciona son estas marcas. Casi todos podemos identificar a algunas de estas marcas como líderes, no solamente regionales, sino mundiales. Samsung es el líder mundial en tecnología de celulares. Y eso que no es lo único que produce. LG es un líder muy cerquita de Samsung. Son dos marcas coreanas. Hyundai y Kia son gigantes de la automotrices en el mundo. Entonces, los planes estratégicos funcionan. Los planes estratégicos se distinguen del resto de la planificación porque tienen horizontes muy grandes. ¿Qué es estrategia? La planificación estratégica tiene que ver con horizontes muy largos, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra estrategia? Y ahora, para hacer un poquito más interesante la clase, les voy a preguntar de estas cuatro imágenes, ¿cuál, según ustedes, es la imagen que representa de una manera más precisa la palabra estrategia? De estas cuatro imágenes, ¿cuál, según ustedes, representa de mejor manera la palabra estrategia? ¿Qué dice usted, Marco Antonio? La pregunta, nuevamente. De estas cuatro imágenes, ¿cuál, según ustedes, es la imagen que más adecuadamente representa la palabra estrategia? El número 2. El número 2 es la imagen de un juego de ajedrez. La imagen 2 tiene un voto. Roger, ¿qué dice usted? El 3, el 3. sí. José Daniel. José Daniel se durmió. Leonardo. El número 3, ingeniero. ¿Por qué?
también está viendo planificación en ahí. Ya, pero no estamos viendo planificación, estamos viendo la palabra estrategia. La palabra estrategia tiene un significado, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Pero vamos a tratar de aproximarnos desde un punto de vista gráfico. Estrategia no es lo mismo que planificación. O sea, estamos hablando de planificación estratégica. Si fuera lo mismo, ya no diríamos ni planificación, tampoco diríamos planificación estratégica. Utilizaríamos solamente una de las palabras. Entonces, ¿cuál es la imagen que, según ustedes, representa la palabra estrategia? Roger, ¿qué dice? ¿Roger ya opinó? Sí. Marco Antonio. Saúl. Saúl me falta. La 2, ingeniero. La 2. O sea, estamos 2-2. ¿Qué significa la palabra estrategia? Veamos. La palabra estrategia deriva de una palabra griega, estrategos. Estrategos es el nombre que se utilizaba en la antigua Grecia para designar al general, al comandante en jefe y supremo de un cuerpo militar terrestre en guerra, en época de guerra. Desde ese punto de vista, con esa explicación, la palabra estrategia es esta la imagen que más adecuadamente simboliza esa palabra. Pero volvamos a lo nuestro. Actualmente se conoce a la palabra estrategia. Estrategos es una cosa, ¿no? Pero la palabra estrategia se utiliza para denotar al arte de emplear las batallas como un medio de ganar la guerra. O sea, una guerra está compuesta por muchas batallas. La guerra de la independencia de Bolivia, por ejemplo, ha tenido muchas batallas, ¿no? Ha comenzado con algunas revueltas en algunas ciudades como Oruro, por ejemplo. El 10 de febrero se recuerda un levantamiento. En 1825 se ha declarado la independencia de Bolivia, es decir, la guerra de la independencia en Bolivia se ganó más o menos en 1825, se ganó un año antes, ¿no? Pero ya en 1805 hubieron algunos levantamientos. Inclusive más antes hubieron algunos levantamientos. Es decir, eran pequeñas batallas que probablemente se hayan perdido, ¿no? El levantamiento de Pedro Domingo Murillo, por ejemplo, terminó con el colgamiento de él. Y él agarra y dice, la tea que dejo encendida, nadie la apagará. Eso ha sucedido en 1806. Esa batalla se ha perdido. Pero han habido batallas que se han ganado. Porque si se hubieran perdido todas las batallas, probablemente la guerra de la independencia no se hubiera podido ganar y a lo mejor seguiríamos siendo una colonia. La estrategia es entonces el arte de emplear las batallas como un medio de ganar el objeto de la guerra. Entonces, en otras palabras, la estrategia no es otra cosa que un plan de guerra en el que se traza un curso propuesto de las campañas involucradas y se regulan las batallas a pelear en cada una de ellas para ganar la guerra. Desde ese punto de vista, esta visión, la del ajedrez, también es interesante. ¿Por qué? Porque entendemos que en el juego del ajedrez juega primero un jugador, luego juega el otro y luego el primero. Y cada movimiento es una especie de batallas, ¿no? Entonces, el que sabe jugar ajedrez, cuando va a mover una pieza, no solamente se fija en la pieza que está moviendo, sino en todas las implicancias, todas las consecuencias que puede tener ese movimiento y trata de anticipar qué es lo que va a hacer el enemigo, el jugador, el oponente. ¿Para qué? Para tratar de ganar el juego. Entonces, desde ese punto de vista, el ajedrez es un juego muy estratégico. Desde el punto de vista administrativo, que es lo que nos interesa, la estrategia es el conjunto de técnicas
que permiten estructurar un objetivo o conjunto de objetivos en metas parciales que tengan una virtud, simplifican el trabajo de planificar las actividades necesarias para alcanzarlos. Entonces, no es otra cosa que tenemos un objetivo grande, un objetivo de largo plazo. Entonces, este objetivo lo vamos a trazar en pequeños objetivos que vayamos alcanzando uno tras otro. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, objetivo 5, objetivo 6, de modo de que alcanzamos el objetivo 1, alcanzamos el objetivo 2, alcanzamos el objetivo 3, el 4, el 5, el 6, y cuando alcanzamos todos los objetivos, sabemos que estamos alcanzando el objetivo grande. Los coreanos, por ejemplo, se trazaron a alcanzar primero niveles óptimos de educación entre sus habitantes. Actualmente la educación coreana es una de las mejores. El alcance del Internet en comparativo entre los países coloca a Corea como uno de los países en el que no solamente la mayor cantidad de personas, de habitantes, tienen acceso a Internet, sino es el país en el que la mayor parte de su población utiliza el Internet. O sea, más o menos en Corea del Sur, el 80% de la población no solamente tiene acceso al Internet, sino utiliza permanentemente el Internet. En una diferencia muy distante con Bolivia, que cerca del 12% tiene acceso a Internet y utiliza. Entonces, Corea ha ido a plantear un objetivo muy grande de 100 años y lo ha ido partiendo en objetivos más pequeños que permiten que cada uno de ellos pueda ser administrado de manera diferente. Cuando vamos a hacer un plan estratégico, tenemos que pensar primero dónde comenzar. ¿Dónde comenzamos a hacer un plan estratégico? Hay muchos caminos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un objetivo. Una vez que hemos determinado el objetivo, tenemos que idear cómo llegar a él. Y esta interesante infografía, este gráfico, lo encontré en internet y es muy bonito, me gusta mucho. Imaginémonos que nuestro objetivo es llegar a una isla lejana. Lo primero que tenemos que saber es quiénes somos, dónde estamos, en qué barquito estamos, qué capacidad tiene nuestro barco. Nuestro barco va a poder llevarnos a ese lugar. ¿Hacia dónde tenemos que enfilar nuestra proa? Vamos a ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestra misión. Nuestra misión es llegar a esta isla. Los coreanos en 1950 y pico, 60, se trazaron llegar a un país próspero en el 2050, 100 años adelante. Un país líder en tecnología, un país líder en industria. Sabían que durante ese proceso iban a atravesar muchísimas vicisitudes, tiburones, tormentas. La única forma de llegar a ese lugar es a través de un plan. Lo primero que tenemos que hacer entonces es un diagnóstico de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas. Los coreanos determinaron que una de las grandes debilidades era la educación. ¿Cómo vamos a hacer que esas debilidades se anulen? Educación, valores.
eso se plasma en un papel. En el papel vamos a escribir todo lo que tenemos que hacer para alcanzar a esa isla. Ese plan se llama plan estratégico. Lo primero que tenemos que hacer entonces es determinar dónde estamos. Hay muchas herramientas que nos permiten determinar dónde estamos. Algunas de ellas, el análisis situacional, el análisis FODA, la prospectiva PES, el análisis de posición estratégica y evaluativa, el análisis PEST. Hay innumerables herramientas que nos permiten saber dónde estamos. Lo primero que tenemos que hacer para saber cómo tenemos que hacer para llegar a un determinado lugar es determinar dónde estamos. Cuando vamos a un lugar desconocido y queremos llegar a un lugar que tenemos una referencia de la dirección, lo primero que tenemos que asegurarnos es conocer dónde estamos. Si sabemos dónde estamos, vamos a poder determinar hacia dónde caminar. Una vez que hemos determinado dónde estamos, tenemos que determinar dónde queremos estar. Esos son nuestros objetivos. Y finalmente, si sabemos estas dos cosas, sabemos cómo vamos a llegar ahí. A eso se llama planificación y dirección estratégica. Entonces, en una empresa, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestras fuerzas y nuestras debilidades. A eso se llama análisis interno. Luego tenemos que hacer un análisis externo, en el que determinamos qué oportunidades tenemos y qué amenazas tenemos. En función de eso vamos a fijar objetivos y una vez que fijamos los objetivos, determinamos qué estrategias tenemos que seguir para alcanzar esos objetivos. Una vez que hemos determinado qué estrategias, diseñamos el plan de acciones. Y una vez que ya tenemos el plan, simplemente hay que seguirlo, ¿no? Entonces, vamos a aprender a hacer un análisis interno. Quiero que voy a publicar esta práctica, porque va a ser una práctica, en el Moodle de la carrera. Me imagino que todos ustedes ya saben entrar al Moodle de la carrera. He publicado hace algunas semanas un procedimiento para entrar al Moodle de la carrera. En el Moodle de la carrera voy a publicar una práctica en la que ustedes me tienen que enumerar 5 fortalezas y 5 debilidades que ustedes consideren que tienen. Las debilidades de Marco Antonio, por ejemplo, no pueden ser las mismas debilidades que las de Roger. No puede ser. O sea, ¿qué son las fortalezas y debilidades? Las fortalezas son la capacidad de las cualidades que tenemos para alcanzar esos objetivos que nos hemos trazado. Las debilidades, por el contrario, son aquellas cosas que nos impiden alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en una empresa, como fortalezas, capacidad de innovación, tenemos un personal muy habiloso, tenemos una buena estructura financiera, tenemos una buena capacidad comercial, tenemos economías de escala, tenemos buena innovación tecnológica, tenemos una buena imagen corporativa. Como debilidades se pueden enumerar, tenemos tecnología obsoleta, tenemos una mala imagen, tenemos escasa capacidad de innovación, tenemos ausencia de estrategia clara, tenemos escasez de recursos, tenemos problemas laborales. Como país, nosotros deberíamos enumerar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En el ámbito personal, que es la parte de la práctica, ¿qué fortalezas personales pueden enumerarse de una persona? Por ejemplo, soy una persona ordenada. ¿Qué significa ordenada? Que hago oportunamente mis tareas, hago oportunamente mis prácticas. Soy una persona que puedo no sé, se me ocurre, tranquilamente puedo estar trabajando durante horas. Soy una persona muy trabajadora, soy una persona muy educada, tengo
gran capacidad para redactar, tengo una buena capacidad de expresarme, soy muy ordenado, soy muy exigente, soy muy, no sé, ¿qué otras fortalezas podría enumerar? ¿Qué debilidades? Soy muy dormilón, soy muy desordenado, soy muy poco responsable, soy muy distraído. Entonces, para la próxima clase, porque no es más que sentarse unos 15, 20 minutos y les aseguro que no solamente van a enumerar 5 fortalezas o 5 debilidades, quizás hagan más. Este trabajo es muy interno, no se va a publicar por WhatsApp, se va a publicar simplemente por el Moodle. A través del Moodle yo voy a ser el único que vea esas debilidades. En función de eso vamos a hacer un plan estratégico luego, un plan muy simple, ¿no? Porque se necesitan muchas otras habilidades para elaborar un plan estratégico. Pero yo quiero guiarles en cómo se hace un plan estratégico. ¿Ya? Un plan estratégico personal se va a hacer y ese plan estratégico personal va a tener una parte del primer parcial, o sea, una parte de la nota del primer parcial va a ser ese plan estratégico. Vamos a comenzar enumerando por lo menos 5 fortalezas. Si ustedes quieren ponerme más fortalezas, bien, y 5 debilidades. Como mínimo. Esta práctica se va a publicar en el Moodle inmediatamente y tienen hasta este jueves, antes de la clase, para entregar. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿y la tarea por el Moodle vamos a entregar? Sí, sí, por el Moodle se entrega. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta? Me imaginé que me iban a preguntar muchísimas cosas. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, inmediatamente voy a publicar en el Moodle y ustedes van a poder acceder a la parte de, que va a ser un enunciado de lo mismo que he dicho, ¿no? Enumerar 5 fortalezas y 5 debilidades, por lo menos. Si ustedes quieren enumerar más, mejor, porque puede ser que algunas de las cosas que ustedes enumeren no sean fortalezas, o algunas de las cosas que ustedes enumeren no sean debilidades. Algunas personas asocian a las debilidades como defectos, pero no es lo mismo, ¿no? Una debilidad no necesariamente es un defecto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la debilidad de que puede ser que alguien, ¿no?, tenga una debilidad. No sé inglés. Ese no es un defecto, es simplemente que durante la vida escolar, durante la vida en colegio, etcétera, no han tenido buenos profesores de inglés o en su colegio no se llevaba inglés, pero que para nuestra profesión, por ejemplo, es importante, ¿no? Casi toda la tecnología novedosa se publica en inglés. Las aplicaciones salen primero en inglés. Los comandos de un lenguaje de programación están muy asociados al lenguaje inglés, ¿no? Por ejemplo, para leer un comando, read se pone. Así es el comando. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy queriendo hacer un programa en algún lenguaje, el inglés ya me ayuda porque ya al ver la estructura
sintáctica del comando, del lenguaje, ya tengo una idea, si sé inglés, ya tengo una idea de la función que tiene ese comando, ¿no? En cambio, que si no sé inglés, para mí es mucho más difícil poder deducir qué cosa es lo que significa. Cuando entro a un sitio inglés, cuando entro a un sitio para investigar, muchos de los resultados más novedosos están en inglés. Obviamente, hay herramientas, el Google ya permite traducir páginas web íntegras, pero no es un proceso perfecto. Entonces, una fortaleza, por ejemplo, es sé inglés muy bien, me puedo expresar muy bien en inglés, leo inglés, esa es una fortaleza. Una debilidad es no sé inglés. Entonces, si me ponen 15 fortalezas, es posible que algunas no sean, pero si yo les borro algunas fortalezas, van a quedar las 5 que necesito. Si me ponen 15 debilidades, es muy posible que alguna debilidad no sea. Entonces, van a quedar 5 debilidades. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, nos estaríamos viendo el jueves. Hasta luego. Que les vaya bien. Cualquier pregunta por WhatsApp, por favor. Solo